haga sufrir sacando sangre en varios lugares. Lean bien la guía de prácticas para que cuando hagan sus notas no sea una sorpresa. ¿Listo? La sangre, a diferencia de lo que la gente suele pensar, no es un medio, es un tejido. Tiene todas las características de los tejidos. Tiene particularidades, tiene grupos celulares que no se repiten en otros tejidos y tiene funciones que otros tejidos no pueden suplantar, lo cual hace que se vuelva un tejido. Representa el 7% del peso corporal. Quiere decir que por regla de 3, si usted tuviera su peso en este momento, podría determinar cuánto de su volumen de peso corresponde a sangre. El pH promedio es 7.4 de la sangre. El pH promedio, por eso utilizamos 735 a 145 como nuestra referencia, pero por la gran cantidad de sustancias que conserva en relación al índice de pérdida, que es un índice de pérdida más franco de ácidos que de alcaloides, y es por eso que el pH ronda hacia arriba. Corresponde a 4 a 5 litros en el adulto, de 1 litro y medio, de 750 a 1 litro y medio en los neonatos, y de 3 a 7 litros, no, 3 a 5 litros en los pacientes pediátricos, o de 2 a 4 dependiendo del rango de edad. Es tejido conectivo especializado justamente por las características que ningún otro tejido puede repetir. ¿Cuál es? Es este. Pero que tiene una particularidad la sangre que la mayor parte de la gente se olvida. La sangre contiene oxígeno, pero no lo consume. Los tejidos periféricos sí lo hacen. Una vez que el cerebro, el hígado, el que más rabia le tengan, entra en contacto con el oxígeno, lo consume y no lo devuelve. La sangre no hace nada de esto. Eso hace que sea sumamente especializado. La sangre se divide en dos. El plasma, que es una sola cosa, que es agua, no es nada más. Es agua ultrafiltrada. Y los elementos formes. Por ejemplo, lo que ustedes tienen cuando revisan los casos clínicos es un estudio que se llama hemograma, que es les estoy dando la definición de un hemograma. Entonces, para cuando ya sean doctores y estén postulando para el examen de grado, y yo tomo el examen de grado con otros colegas, ¿no? Les dirán que es un hemograma. Ustedes dirán, es una prueba laboratorial que cuantifica los elementos formes. ¿Qué quiere decir cuantifica? Que en números expresa la relación sangre-sustancia. Por ejemplo, la glucosa, ¿cuánto era su valor normal? 70, 110 miligramos, es decir, decilitro. Por una centésima de litro hay esa cantidad de glucosa. Bien. ¿Cómo se va distribuyendo, sin embargo? Tenemos la función del transporte de metabolitos. Los metabolitos pueden ser de muchas índoles. El primer metabolito, que es una hormona, ¿no es verdad? ¿Cómo qué hormona? La hormona tiroidea, por ejemplo, la T4, la aldosterona, la angiotensina, angiotensinógeno, etcétera. Los señalizadores. ¿Cuáles son los señalizadores? Por ejemplo, hay de muchos índoles, por eso es tan extenso este tema y es tan difícil de hacer seguimiento, porque cuando decimos señalizadores, hay señalizadores inmunológicos, hay señalizadores proteínicos, hay señalizadores metabólicos, catabólicos, anabólicos, y así podemos estar, tanto que esta es una de las primeras especialidades que se dictó por la cantidad y abundante conocimiento que meditaba. Ustedes saben que hay una especialidad que se llama hematología. Es de las primeras especialidades que se formó como especialidad por la cantidad insana de sustancias que tenemos en la sangre, que ronda las 3.400 y actualmente está rondando las 4.200. Entre las 3.900 que se han confirmado que existen las nuevas y que las guías están descubriendo.
La entrega de residuos para su eliminación, que hemos estado viendo de manera coyuntural, entre el sistema cardiovascular, que garantiza el flujo sanguíneo laminar, y el ultrafiltrado del riñón. Y por supuesto el flujo sanguíneo pulmonar. La regulación de la temperatura corporal. Cuando tú le echas agua a un sartén caliente, ¿qué pasa? ¿Le baja la temperatura o le sube? Es por eso que nosotros tenemos una temperatura corporal que en comparación con otros animales es lo más alta. Es alta. Porque, ¿cuál será la relación? Mientras más agua, más frío. ¿Sí o no? Nosotros no nos abunda el agua en el cuerpo. Por eso que tenemos que mantenernos hidratados los seres humanos. Por eso se recomienda que tomemos hasta 3,5 litros de agua. Estoy tomando porque estoy muriendo de sueño. No es saludable. Es más, algunos de ustedes desequilibrados deben conocer una bebida que se llama For Loco, ¿no? ¿Sí? ¿Conocen? Sí. ¿Qué hace? Porque esa sustancia está a unas cuantas moléculas de ser cocaína. No es bueno. Te satura el corazón, te satura el cerebro, te satura el hígado, te lo satura todo. ¿Y cuál es el problema con la edad de ustedes, muchachos? Viven el día a día como si mañana estuviera garantizado, que la verdad es que yo no creo que ninguno de ustedes esté pronto a tener una muerte violenta, ¿no? ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? No van a tener 19, 20 años toda su vida. Y su cuerpo, así como ustedes dan por sentado que va a aguantarles todo, van a sentir en un momento que ya no. De un día a otro. Por eso, que les digo, que se cuiden en relación a lo que consumen y lo que dejan de consumir. No van a tener esta edad próxima. Equilibrio ácido básico y ósmosis tisular. El proceso de ósmosis ya lo conocen. El equilibrio ácido básico ya lo conocen. El riñón y el pulmón se encargan de. Pero ¿cuál era la condición intrínseca que no hemos mencionado? Que es que el pulmón, tanto como el riñón, deben tener irrigación, porque debe llegar la sangre, deben poder deshacerse de estos excesos. Y finalmente la migración leucocitaria. La sangre se distribuye en todos los vasos sanguíneos que no sean linfáticos. Los vasos sanguíneos son arterias, arteriolas, metarteriolas, capilares, vénulas y venas. Meta, ¿qué quiere decir? Más allá de la arteriola, es decir, esa transición. ¿Y por qué se llama metarteriola? ¿Quién sabe qué característica tiene la metarteriola? Muy sencillo, es arteria pero no tiene muscular. Todas las arteriolas y todas las arterias tienen muscular. Esta es una particularidad que está más allá de las arterias, entonces recibe su nombre metarteriola. Como por ejemplo metacognición, más allá de la cognición. ¿Alguno de ustedes está alucinando? ¿Están viendo cosas? ¿Están escuchando cosas? Si se pueden identificar que no, o pueden identificar que sí, están yendo más allá de su cognición. Porque la persona que alucina cree que es absolutamente real. Si ves una alucinación, te das cuenta que es falsa, estás más allá de la cognición. Hay una serie de particularidades, ¿no? ¿Verdad? La primera particularidad, la arteria es vena. La arteria, ¿qué tipo de sangre lleva? Rica en oxígeno. La vena, reducida, ¿no? Hemoglobina reducida, sangre reducida, perfecto. ¿Qué otra particularidad tiene? La vena tiene válvula, la arteria no tiene válvula. La arteria tiene capa mus, la vena no tiene muscular. Las arterias son profundas, las venas son perfecto. La arteria tiene inervación, la vena perfecto. La arteria tiene irrigación, la vena no tiene irrigación. La arteria no tiene ramas, ¿cómo se llama esto? Colaterales. Las venas sí tienen ramas colaterales. ¿Las arterias pueden congestionarse? No. Si se llega a congestionarse, emboliza. Las venas sí pueden congestionarse.
Las arterias pueden dilatarse patológicamente y no volver a su forma original. No. Apenas sí. ¿Hay varices arteriales? No. Bueno, entonces, ¿no? Si en mi examen de hito se me ocurre preguntarles 15 diferencias entre arterias y venas, ¿no? Hay más que suficiente. La distribución, sin embargo, que nosotros estamos viendo aquí, nos ayuda a entender lo que vamos a ver más adelante en relación a la curva de asociación-disociación de la hemoglobina. Anótense, porque vamos a volver a verlo en fisiología respiratoria. Y como estamos avanzando ahorita en fisiología respiratoria, no voy a perder mucho tiempo explicándolo. Les va a resultar hasta misterioso de qué les estoy hablando si no prestan atención. Entonces, ¿no es verdad? La composición única que nosotros encontramos en los vasos sanguíneos y que todos corresponden de la misma forma es en este tejido especializado que está recubriendo los vasos sanguíneos, que se llama endotelio. El endotelio es súper fino, súper fino. ¿Alguna vez han tocado, cómo se llama esto? En inglés es velvet, se traduce terciopelo. Es como el terciopelo de los vasos sanguíneos, súper fino. Si lo tocas, te da hasta ñaña. Ok. Los vasos sanguíneos gigantes también tienen, por si acaso, puede tocar. Ok. Este endotelio, que corresponde a la túnica íntima, es la transición del medio interno del vaso sanguíneo hacia el medio externo. Porque es, ¿cómo se llama esto? Tiene estas trabéculas, que dentro de cada trabécula encontramos estos orificios que vamos a ver para qué sirven, que es lo que quiero que retengan en este momento. El contenido, sin embargo, es celular, en su mayoría. Y este contenido celular deriva de esta célula gigantesca que se llama célula pluripotencial, que posteriormente se diferencia porque la célula pluripotencial tiene una particularidad, y es que puede diferenciarse en músculo, hueso, cabello, tejido, el que ustedes más rabia le tengan, renal. Pero cuando pasa a ser una célula stem cell, la stem cell solo puede producir grupos celulares de la sangre, de ningún otro grupo. Entonces, cuando se han identificado estas stem cells, ¿no es verdad? Estas son las que van a expresar un grupo de proteínas que van a diferenciar una célula de la otra. ¿Y cómo las vamos a diferenciar? Y esto, por ejemplo, es una pregunta que todo el mundo entiende la respuesta de forma distinta. Porque si tú le preguntas al docente de anatomía patológica cómo los diferencias, ¿qué te va a decir? Por su morfología. Te va a decir, hay unas células que tienen unos gránulos de cierta forma, otros que tienen gránulos más juntos, unos que tienen un solo gran gránulo, otros que tienen múltiples gránulos, otros que solo tienen 2 gránulos, otros que tienen más de 3 gránulos, que deben ser morfológicamente. Si le preguntas a un inmunólogo, ¿qué te va a decir? Depende, o un hematólogo, te va a decir, dependen de las proteínas que expresen su superficie. Y así sucesivamente se van diferenciando por un montón de cosas. Sin embargo, aquí hay una particularidad, por ejemplo. ¿Qué enfermedad recibe el nombre de un signo zodiacal? Cáncer. Correcto. Correcto. Me han hecho recuerdo de algo. ¿Les podría mostrar? Les podría mostrar. ¿Reconocen ese guapo muchacho? Sí. Después sentó a mi mamá. Muchachos, les estoy mostrando exactamente por qué cuando me presentan sus cartas y sus cosas las recibo, pero no les creo ni mierda. ¿Alguien se da cuenta de que estaba enferma mi mamá? Ah, ya. Perfecto. Entonces entiendan una cosa, muchachos. Tienen una cosa muy... Todas las dificultades que ustedes crean que están teniendo palidecen al lado de mi experiencia como estudiante. Porque aquí en la ciudad de La Paz solo había, en el año 2016-2017, una sala de quimioterapia. Yo tenía que llevar a mi mamá todos los días a las 4 de la mañana y venir aquí a las 7:30 de la mañana. Y como estábamos pagando sus servicios, yo me tenía que ir a las 10:30 de la noche.
porque tenía que ser ayudante para pagar menos. Entonces tenía que mantener un estándar académico súper elevado y tenía que dar 3 ayudantías de microbiología, anatomía y fisiología, y luego me iba a dormir hasta las 4 para llevar a mi mamá a que se haga ver, que se recuperó, por si acaso. Mucho esfuerzo y muchos sacrificios. Entonces, ¿cómo es? Cuando quieren presentarme cartas o creen que está muy difícil la carrera, hay alguien aquí que me quiera decir está pasando peor que yo, que lo va a pasar peor que yo. ¿Cómo es? ¿Qué excusa tienen para no estudiar? Los escucho atentamente. Es lo que pensé. Muy bien. Me alegro que nos entendamos. Muchachos, yo siempre les acepto sus cartas de lo que ustedes mierda me digan, porque sé lo difícil que es ser estudiante, pero no hay excusa. No hay excusa. Donde están ustedes he estado 10 veces más jodido. El cáncer, correcto. ¿Por qué se llama cáncer? Aquí está, muchachos, no teoricen. El animal que es el cangrejo, ¿hacia dónde camina? Aquí están viendo por qué se llama cáncer. La célula indiferenciada tiene que diferenciarse, pero como el cangrejo no se diferencia ahí, camina hacia. Y hay un problema pues con estas células indiferenciadas, que son o tu salvación o tu muerte, porque indiferenciadas tienen una tasa metabólica así de alta. Entonces, si la tasa metabólica se le está llevando a la célula, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Se muere. El problema es ese, ¿no? Entonces, estas células son producto de esta célula, que es la célula stem cell. En Estados Unidos, por ejemplo, hay todo un problema por estas células, porque la única forma de obtenerlas es en embriones vivos, matarlos. Lo cual es el problema. Estas han demostrado que pueden regenerar hasta el cerebro. Una inyección más encefálica se puede volver a desarrollar después de un evento vasculocerebral, o curar una esquizofrenia, o curar un cáncer. ¿Pero cuál es el problema? Matas a un producto, matas a uno para salvar al otro, lo opuesto a la medicina. Por eso es ilegal. Es ilegal, no se metan con las cosas. Te haces millonario, sí, pero el fisco, cuando te quita tu plata, estás igual, ¿no? Entonces, estos grupos celulares son los que se van diferenciando, ¿no es verdad? Que le dan esta serie de particularidades. La célula progenitora, ¿no es verdad? Que pasa a de la stem cell a la célula progenitora, es la que va dando estos grupos celulares. Los grupos celulares, ¿no es verdad? Se van a dividir en dos: serie roja y serie blanca, es decir, la serie eritrocitaria y la serie blanca o leucocitaria. Vamos a ver parte por parte. Serie roja, eritrocitos, fin. Serie blanca, linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Cada uno de estos tiene una serie de particularidades más allá de su morfología y tienen diagnósticos intrínsecos en cuanto están presentes en el hemograma. El neutrófilo o polimorfo nuclear, polimorfo, muchas formas de núcleo, polimorfo nuclear, es una, ¿cómo se llama? Referencia universal, es una referencia universal de los procesos infecciosos bacterianos. La elevación del polimorfo nuclear o del neutrófilo es un signo claro de infección, así el paciente no tenga fiebre. Hay neutrofilia, tiene una infección. Es muy raro que los procesos de cáncer de la sangre, que se llama leucemia mieloblástica o mieloproliferativa, ¿no? Que hay síndromes mieloproliferativos y mielodisplásicos, que los mieloproliferativos son los que abundan los grupos celulares
Mi paciente se muere, hace fiebre, hace un montón de cosas. Y los mielodisplásicos, en el que estos grupos celulares son completamente anormales y no funcionan. El basófilo es una clara muestra de infección bacteriana. En contraste, por ejemplo, a este individuo que es el eosinófilo, cuya elevación es muestra de infección parasitaria. Porque reconocen y trabajan con distintas unidades. Y finalmente el basófilo, que es el primo hermano del mastocito. Y si está primo hermano del mastocito, es una clara señal de procesos alérgicos. Finalmente, ¿no es verdad? El linfocito, que corresponde a los procesos infecciosos virales. Cada uno de estos tiene una particularidad. Y es que cuando se elevan, ¿cuál es el valor normal? 5.000 células por milímetro cúbico a 10.000. Pero ahí estaban diciendo algo que es correcto, que es el promedio, que es 7.500 células por milímetro cúbico. ¿Esto qué se llama? Leucocitosis. Cuando está superando los 10.000. Basta con que sea 11.000 o 10.500, ya es leucocitosis. Ya es. Esto es una clara señal y es una alerta por si acaso, porque si por ejemplo mi paciente está con 10.300 y está 10.300 y tiene fiebre terrible y otro tipo de cosas más, quiere decir que son personas como yo, que son muy reactivos. Hay personas que se colocan la vacuna contra el COVID y les da fiebre y se van a la mierda un día, como yo. Y hay personas que les ponen la vacuna contra el COVID y no les pasa nada. Las personas que sí se chingan cuando les ponen las vacunas por lo menos un día, somos personas inmunológicamente reactivas. Y tenemos que tener cuidado porque los procesos infecciosos, nuestra inmunidad nos va a hacer tanto daño a nosotros como a las bacterias. Nos va a dar fiebre fatal, nos va a dar gastroenteritis fatales, o sea, todo tipo de cosas. Antes de que piensen, la diarrea y el vómito, por si acaso, son los esfuerzos del cuerpo de sacar las toxinas que están produciendo la enfermedad. Son un síntoma, no son la enfermedad. En contraste, por ejemplo, deben haber escuchado, si es que no lo han escuchado, vamos a aprender ahorita, que esta leucocitosis tiene dos potenciales diagnósticos. Desvío, vamos a anotarlo para ustedes. Correcto, izquierda y derecha. Los desvíos son diagnósticos laboratoriales producto de la proliferación de estos grupos ante la presencia de un tipo de infección u otro. La infección que se llama desvío a la izquierda es polimorfonucleares con casi callados. ¿Qué son los callados? Correcto, son polimorfonucleares inmaduros. Esta es una regla universal. No pueden proliferar solo los polimorfonucleares, si no, no es un desvío a la izquierda. Debe haber formas inmaduras. Y finalmente el desvío a la, que es más sencillo. Listo. Solo con esos datos yo ya sé qué le está pasando a un paciente. A cualquiera de estos le sumamos fiebre, listo, un diagnóstico. Está causando una infección aguda. Y estos grupos celulares me van a decir quién le está causando la infección aguda. Ahora, ¿cuál es el problema? Es un problema muy jodido si les llega a ocurrir. ¿Qué pasa cuando están los dos? Está muy jodido. Quiere decir que uno ha debilitado la inmunidad y ha permitido la infección del otro. Ejemplo, la COVID, tienes edema pulmonar, tienes congestión pulmonar. Como tienes edema pulmonar y congestión pulmonar, ¿qué hacen las bacterias? Se meten a través de las mucosas congestionadas y te producen, de lo que tenías neumonitis viral, ahora tienes neumonía. Se llama sobreinfección. Y así es como se ve. Listo, entonces ahora ya saben para qué sirve cada grupo. En contraste, por ejemplo, el megacariocito, que es el producto directo de la célula progenitora. ¿Qué tiene que ver el megacariocito? Imagínense, yo les doy una miga de pan gigante. Toma. Y le van sacando así un pedacito, y otro pedacito, y otro pedacito a la miga de pan. Le van haciendo bolitas. El megacariocito es como esa miga de pan, solo que es una gigantesca plaqueta
y se va separando como la miga de pan que yo les he dado, y cada pequeño segmento de megaplaqueta que yo saco se vuelve una plaqueta. El megacariocito, y no es broma, es una super plaqueta. Y ustedes dirán entonces, ¿por qué no se generan obstrucciones, ¿cómo se llama esto? Obstrucciones pulmonares o de vasos sanguíneos con estas megaplaquetas? Porque estas megaplaquetas, como ven en esta imagen, se encuentran dentro de la médula ósea, nunca sale la sangre. Sí. Sangre, esto no. En contraste, por ejemplo, del eritroblasto al reticulocito hay un solo paso, que es la pérdida del núcleo celular, porque no lo necesita. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no necesita el núcleo? Vamos a ver. No, el espacio no podría tener, pero los otros tejidos también. Pero vamos a ver por qué en un momento. El reticulocito la forma inmadura y finalmente el eritrocito. Esto es muy importante porque, como van a ver en la tarea que les voy a dejar, que o la van a hacer muy bien o la van a hacer muy mal, porque es un tema complicado, ¿no? Es el estadio previo al eritrocito. ¿Cuál es el problema? ¿El reticulocito está en la médula ósea? No, está en la sangre. El reticulocito necesita salir a la sangre para terminar su ciclo de maduración. Si no nos sirve. Vamos a ver por partes. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver las sustancias. Hemos visto las células, se las estoy presentando acá, las están viendo, ¿no? Aquí están las sustancias. Vamos a las sustancias. ¡Pum! La primera, la albúmina. La albúmina viene de la dieta. Y ustedes dirán, ¿cómo albúmina? No. Lo que hago es comer proteína animal, digiero la proteína animal y utilizo los aminoácidos para formar mis propias proteínas. ¿Se acuerdan? Sí. Perfecto. La albúmina se sintetiza el 90% en el hígado. Liver es hígado en inglés. Función: es el mayor transportador del cuerpo. Transporta el 75% de las sustancias. Por ejemplo, en ausencia de albúmina, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson. ¿Han escuchado alguna vez? Que cursa con los anillos de Kaiser, Fletcher y otras cosas más. No se preocupen. Les voy a mandar dos tareas. Una de eritrocitos y la segunda va a ser una de las mejores tareas que les voy a mandar. Van a ir a ver un episodio de una serie de televisión. Pero no divertido. Y ahí en la tarea va a decir qué es lo que tienen que ver. ¿Listo? ¿Cuál es la circunstancia? La albúmina tiene una función orgánica, como dice, ¿no es verdad? Que transporta las sustancias. Y otra función que ya le hemos descrito. Ejerce la presión coloidosmótica o presión óptica. Perfecto. Entonces, todas estas proteínas, por ese caso, ejercen presión oncótica, pero esta es la que más presión ejerce, dado que es la que mayor concentración tiene. Las globulinas, que siempre que escuchen globulina es sinónimo de transporte. Las globulinas tienen prefijo y sufijo. El sufijo siempre es globina y el prefijo va cambiando. Hemoglobina, tiroglobina, ¿no? Inmunoglobina. Es un poquito más complejo porque tiene más complejos también. Cabal, complejos. Las globulinas se sintetizan en el hígado y, dependiendo si es inmunoglobulina, en el tejido linfático. Las globulinas participan activamente en el transporte de los factores de coagulación, porque, por ejemplo, ahora que vamos a llevar coagulación, han llevado seguramente en histología, sin embargo, ¿cuál es el factor 4 de la coagulación? Calcio. Exactamente. Pero hay una diferencia, porque tenemos el calcio sérico, ¿no es verdad? Tenemos el calcio ionizado, sí, y el calcio unido a proteínas, que ahora ya saben para qué es. El calcio unido a proteínas es el factor estabilizador plaquetario, que, como les habíamos dicho, la clase de sustancias de osmolaridad, el calcio es estabilizador de membranas. ¿Y qué necesita más estabilidad que una costra, que es semisólida? ¿No ven? Perfecto. Enzimas, anticuerpos, como las inmunoglobulinas, ¿no? Y otras sustancias. El fibrinógeno, que corresponde al hígado, que forma el coágulo de fibrina. La transferrina, como dice su nombre, se sintetiza en el hígado y transporta el. Perfecto. ¿Cuáles son las sustancias o citoquinas envueltas en la hematopoiesis? Fíjense qué interesante. Está la eritropoyetina, que ya todo el mundo la conoce, que se sintetiza en las células primarias del
riñón. Y la trombopoyetina, eritropoyetina. La trombopoyetina, por ejemplo, se sintetiza en el hígado y estimula las médulas para que forme el megacariocito. Sí. Este gigantesco pedazo de pan que cuando se van a salir las migas se vuelve placa. Y el factor estimulante de colonias, ¿no es verdad?, que encontramos en el endotelio, que sintetiza ¿qué cosa? Todos los tipos celulares. Entonces, para que haya activación de esto, tiene que haber esto, del factor estimulante de colonias. Pero ¿cuál es el factor estimulante de colonias? Es activado, pues inducido por el factor proliferador de stem cell. ¿Listo? Entonces, el plasma sanguíneo está compuesto por líquido no integrado al coágulo, que quiere decir eso, que no está adherido a proteínas que se van a adherir, 90% agua, 9% proteínas, 1% sales inorgánicas, iones, nutrientes y gases. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo sodio, potasio, cloro, magnesio, bicarbonato, hidrógeno y todo eso? Todo eso sustancia, miren ustedes qué frágiles somos los seres humanos, todo eso representa 1%. Es decir, esto se vuelve 1,1% y ya te enfermas, ya aparecen síntomas. Por eso somos tan frágiles los seres humanos. Ahora fíjense, la albúmina, 60.000 daltons de peso. Las globulinas A y B, 80.000 daltons de peso. La globulina D, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Por qué está aquí el peso molecular? Solo con ver el peso molecular yo me doy cuenta de varias cosas. ¿Cuál será la primera? ¿Cuál será la primera cosa que me doy por el peso molecular? ¿El transporte? ¿Transporte? No. ¿Orino estas proteínas? ¿Se pueden ir por orinar? Filtración. No pueden. ¿Cuánto es el máximo que se puede orinar? 7.000. No se puede. Eso quiere decir que cuando yo tengo un examen general de orina que dice albuminuria, mi riñón o el riñón de ese paciente es absolutamente patológico. Es la contraparte de la glucosa en orina, que es absolutamente patológico. Es absolutamente patológico tener albuminuria. Es anormal. Hay rangos y hay rangos, porque por ejemplo, a medida que vamos envejeciendo y van pasando las cosas, sí se va dilatando un poco más el riñón y el índice de albuminuria va aumentando. Sin embargo, por temas de académicos, les voy a decir desde ya, cuando sobrepasa los 300 miligramos se llama proteinuria en rango nefrótico. Nefrótico como el síndrome. Perfecto. La albúmina, mantenimiento de la presión oncótica y el transporte de sustancias. Globulinas A y B, transporte de iones metálicos lípidos y vitaminas liposolubles. La globulina D, anticuerpos. Perfecto. La protropina y fibrinógeno. Les estoy diciendo para qué. Les estoy dejando esto para que nunca se olviden. Es difícil acordarse. Se los estoy dejando en una imagen sencilla para que por lo menos, si no se van a acordar para qué funciona, por lo menos no confundan cuál sí saben con la que no saben. Ejemplo, ¿la albúmina servía para coagular? No. Entonces, tienen que diferenciar las proteínas en base a la función que cumplen. Proteínas de complemento C1 a C9, destrucción, ¿no?, de antígenos y precursores inflamatorios. El sistema de complemento, que va a estar incluido en vuestra tarea, tiene por objetivo la defensa innata. Está la defensa adquirida, y te resfrías y adquieres defensas, o te da, no sé, parotiditis y adquieres defensas. Esas son adquiridas. Esta es innata, son un grupo de proteínas con las que tú has nacido, que estaban listas para matar a los agentes biológicos, y el objetivo de las proteínas de complemento es formar un poro, y que se entre el agua a las bacterias y se mueran. ¿Cómo lo hacen? Esa es su tarea. Los kilomicrones, que son proteínas que, como siempre les digo, el agua se mezcla con el aceite. Entonces, la grasa no es hidrosoluble, no se puede mezclar. Entonces aquí hay una particularidad, y es que para transportar los triglicéridos, ¿no es verdad?, es decir, la grasa que yo me como,
Para hacerla hidrosoluble tiene que unirse a una proteína, y esta proteína es el kilomicrón, que está esperando las grasas en el intestino delgado. El kilomicrón se sintetiza en el hígado y se emulsifica en la vesícula biliar con una sustancia que se llama bilis. Y la bilis la secretamos a la vía digestiva para que emulsifique las grasas y sean más fáciles de absorber. Perfecto. BLDL, LDL. ¿Cuál falta? HDL. Perfecto, entonces nos estamos entendiendo. Señores, quiere decir que todas estas son proteínas, no se equivoquen. Todas las que están viendo en pizarro son proteínas. No son células, no son aminoácidos, no son péptidos, son proteínas, todas y cada una. Perfecto. Entonces, ¿cómo se ve? Les dejo aquí los valores normales, ¿no? Masculino, femenino. Así es como se ve lo que van a hacer el día de mañana. Se los presento. Esto es sangre centrifugada. ¿Cómo dice la centrífuga? Por fuerza centrífuga, los elementos formes se van a ir al fondo y los elementos no formes o livianos en relación a la tensión superficial de la Tierra van a elevarse como el gas, porque esta cosa va a tener pues gas. 58% plasma, menos del 1% la serie blanca, 42% la serie roja de la masa eritrocitaria. Les dejo aquí los valores y para qué sirve. Porque, por ejemplo, mañana que van a calcular el hematocrito, a menos que se olviden su regla, ¿no? Es el porcentaje total del volumen de sangre que es masa eritrocitaria, es decir, cuánto de la sangre es masa de eritrocitos. Contrasta la hemoglobina, ¿no es verdad? Que es la proteína que refleja la relación oxígeno con transporte. El recuento de glóbulos rojos, que todo el mundo conoce. El recuento de glóbulos blancos, que todo el mundo conoce, ¿no? Y bueno, la diferenciación de la concentración celular según el tipo leucocitario, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Así de sencillo. ¿Listo? Y bueno, las plaquetas que tienen un valor normal de 150.000 a 450.000. La médula ósea, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no es verdad? Está verdaderamente irrigada. Quiere decir que el hueso está irrigado igualito que el resto de los tejidos. Y esto es muy importante. Porque ¿conocen el hueso, no ven anatomistas? ¿Qué se llama esto aquí? Eso es aquí. Ya, entonces ya que no saben, no importa, perdón. Ok, aquí en el cuello del fémur, por ejemplo, como ustedes están viendo, ¿no es verdad? Están pasando los vasos sanguíneos que están irrigando al resto del hueso. Y esto es muy importante porque, aunque ustedes no lo crean, el hueso se puede necrosar. Es más, este hueso de aquí representa un gran dolor de huevos para los traumatólogos, porque si este vaso sanguíneo se secciona, todo esto se necrosa, se llama necrosis avascular de cabeza de fémur. Y hay que cortar la cabeza de fémur y reemplazarla por un pedazo de metal para que entre en la cavidad cotiloidea, o la fosa cotiloidea. ¿Para qué servirán estos vasos sanguíneos? Sirven para dos cosas. La primera, irrigan el hueso para que este no se necrose. Pueden buscar necrosis ósea si tienen el estómago para soportar las fotografías de cómo luce la necrosis ósea, pero no les recomiendo todavía. Y lo segundo, ¿para qué será? Recoge el flujo sanguíneo, todos los componentes o los productos de células hijas de la célula pluripotencial. Entonces es un sistema de drenaje celular, por eso está irrigado. Tiene distribución de oxígeno y distribución venosa. Ahora ya saben por qué hay oxígeno y por qué hay sangre arterial y venosa. La serie roja. ¿Qué es lo que quiero que rescaten de esto? El ciclo de vida de la porfirina. La porfirina es la proteína que tiene por objetivo mezclarse con el hierro, y una vez que se mezcla con el hierro, porque fíjense, el ciclo de la porfirina
es por fuera del eritrocito. Pero la protoporfirina es dentro de la célula y tiene un solo objetivo. La protoporfirina, cuando se mezcla con la transferrina y posteriormente con el hierro, se vuelve una proteína muy específica. ¿Reconocen esa proteína? La proteína hemo. Esta proteína tiene una particularidad, que es la que van a ver a continuación. Les presento a la hemoglobina tal cual como luce. Nosotros dibujamos un cubo y le decimos hemoglobina y es hemoglobina, pero realmente luce así. Pero aquí está donde entra el juego de la protoporfirina. Fíjense, en el ciclo de vida de la protoporfirina, en el ciclo de formación, fíjense, deshidratasa, ¿qué pierde? Perfecto. Urosintasa, ¿qué es lo que pierde? Amonio. Fíjense, NH con amonio. No es NH3, es amoníaco. De la siguiente forma, muchachos, para que nunca se olviden. Aquí leí el 4 primero. Cuando es NH3 es el número menor, ¿no es verdad? Entonces el nombre es el más largo, amoníaco. NH4 el número es mayor, por lo tanto el nombre es el más corto, es amonio. Mientras más corto, mientras más alto el número, más corto el nombre. Química básica, o sea, ok. Pero si no les han enseñado eso en su colegio, los que les han fallado son en su colegio, no yo, ya, ok. Entonces fíjense qué es lo que ha perdido. ¿Qué ha perdido? La puta madre, acabo de decir, amoníaco. De carboxilasa, puro porfirinógeno de carboxilasa. ¿Qué pierde? Dióxido de carbono. Anhídrido carbónicos con agua. ¿Qué es lo que ha perdido aquí? Solo dióxido de carbono. Pero entonces ahora, despierten, a ver, ¿qué sustancia no ha perdido? Ahora, la respuesta es la misma a la pregunta. ¿Qué sustancia no ha perdido? No saben. Pero ahora sí yo les digo, ¿qué sustancia transporta esta proteína? Hierro. No hay desoxigenación. Entonces, esta es una proteína cuyos espacios abiertos, este es el índice de apertura que se llama esta proteína. Está hecha, ha perdido todas las particularidades excepto la del oxígeno. Entonces, ¿qué transporta? Oxígeno. ¿Por qué tiene afinidad? Oxígeno. En ningún momento del ciclo de formación hay desoxigenasa. Es una proteína hecha específicamente para transportar oxígeno. Aquí está. Pero, ¿cómo hace para transportarla? Fíjense, de un extremo a otro extremo está llena de cadenas beta, que son cadenas de aminoácidos. Por lo tanto, tienes una proteína que transporta oxígeno y no se oxida, pero tampoco consume el oxígeno. Y tiene sus cadenas de aminoácidos que le permite ser hidrosoluble. Entonces, capta oxígeno, libera oxígeno y es transportable en sangre. La definición de la hemoglobina. Ahora, yo quiero que se aprendan el ciclo de vida de la porfirina. No, esto no es clase de bioquímica. Incluso aunque se lo supieran, ¿qué van a hacer con eso? Voy a dar un ejemplo muy claro. Muy clarísimo. ¿Dónde está? Es una enfermedad en la que no se sintetiza la protoporfirina. Porfirina. Les va a ser muy familiar. Correcto. La porfiria hace que la protoporfirina, que nunca se vuelve hemoglobina, se apile sobre la piel. ¿Qué color atrae más el sol y el calor? Correcto. Tú te quemas al sol. Como no tienes protoporfiria, no tienes grupo M, por lo tanto eres anémico o anémica. Y esa es una enfermedad ligada al X. Como no tienes protoporfirina y no hay oxígeno, no hay, ¿cómo se llama esto? Remodificación del remodelado de los tejidos. Los dientes son protuyentes por la lesión que sufren las encías.
Y las personas que no tienen protoporfirina no pueden deshacerse a través de las enzimas de esta sustancia. ¿Qué se llama? Entonces no puedes comer nada con ajo, que es muy rico, ¿eh? A ver, hagan podrir un ajo. Huele a volcán, azufre. ¿Cómo creen que la gente sabe que va a erupcionar un volcán? Huele a 2000 diablos. Se la azufre. ¿Han visto Shrek? Sí. ¿Cómo creen que estarán cerca del volcán? Empieza a oler horrible. Entonces, tienen una serie de particularidades estas enfermedades que describen su cuadro clínico. Y es muy evidente. Porque adquieren un aspecto muy particular. En el que, como no hay remodelado óseo, que el remodelado óseo es cada 3 a 6 meses, solo proliferan los dientes de manera incompleta. Y solo los dientes largos. El canino. Y siempre delgados, siempre alentos. Lo cual les da a su lugar en la historia. ¿No es verdad? Porque si no puedes sintetizar porfirina endógena, la buscas exógena. Eso es un cuadro real. ¿Qué creen que está contando? ¿La historia de quiénes? Vampiros. Esa es una familia. Es una familia de vampiros. Pero cuando los vampiros salían a buscar a sus víctimas, no podían hacerlo de día, porque se quemaban por la porfiria. Y ustedes dirán, ¿por qué la familia entera? Porque es ligado al X. XX o XY, no importa quién nazca, todos enfermos de porfiria. De la ausencia del endógeno, buscas el exógeno. Si les gusta este tipo de abordaje de los temas, voy a preparar una clase. ¿Cuál es la clase de neumonía? Igualita, pero de estos temas, los que voy a explicar de dónde vienen todos y cada uno de estos individuos a través de la historia. ¿Les suena familiar esta imagen? Exorcismo. Un exorcismo. Entonces, si quieren aprender de dónde vienen los monstruos a través de la historia, los cuales sí son explicados por la ciencia, pero voy a tener un paréntesis que es creo que va a ser la joya sobre la corona. Voy a hablar de los que no tienen explicación. Voy a hablar de los que sí tienen, ¿no? Como los que acaban de ver. Voy a hablar de los que no. Aquellos que sufren de algo que la ciencia todavía no ha podido responder. Si les interesa, voy a enviar una invitación porque va a ser este mes, a final de este mes. Normalmente lo hacemos en Halloween, pero Halloween cae este mes. No, es que cae este semestre. Vamos al hierro. Seguimos en la serie roja, El hierro tiene una absorción muy sencilla, pero sencilla. Ahora, sí, es verdad que la absorción no es tan sencilla como este cuadro, porque involucra un grupo de proteínas que absorben el hierro a través de mecanismos de sí importe. No importa, o sea, lo que me interesa es que sepan esto. ¿Ya? Esto es el intestino. ¿Listo? El hierro viene de la dieta. A ver, señoritas y señoritos, les voy a dar un ejemplo de por qué es importante. ¿Alguno de ustedes, muchachos, tiene menstruación? No, les digo desde ya. Si menstruan es anormal. Se joden entre ellos, ¿no? Está bien, yo también los jodí a mis compañeros y ellos me jodieron. Pero les voy a dar un ejemplo. Señoritas, ¿alguno de ustedes les gusta el hígado? No les gusta, ¿no? ¿Alguna vez han sentido la necesidad de comer riñoncitos o hígado? ¿Se les ha antojado alguna vez? Perfecto. ¿Y saben por qué es? Porque ustedes pierden esta cosita una vez al mes. Una vez al mes. Por si acaso. Entonces, si tienen algún arrebato de antojo, por si acaso, es muy probablemente algo que necesita su cuerpo. Aunque no les guste el sabor, sienten que lo necesitan. Y es esto: la microbiota privada del metabolismo. Perfecto. El hierro es absorbido, ¿no es verdad?, por transporte activo, ¿no?
Transporte activo, ¿qué quiere decir? Con bomba de ATP. El hierro, ¿qué quiere decir eso? Tú te alimentas mal y no tienes energía, vas a tener anemia ferropénica, no vas a saber por qué es. Y esto es anemia, es asquerosamente difícil de diagnosticar, principalmente en adultos. Porque en los adolescentes, yo ya sé por qué es. O menstruan muy fuerte y tienen que ir a un endocrinólogo. Y en el caso de los caballeros, es porque comen como la mierda, probablemente comiendo sopas chinas en vez de carne. Porque, muchachos y muchachas, no hay un solo gramo de carne en esas cosas. Es casi plástico. Tú le prendes fuego y arde como antorcha. Hagan dentro de su casa, pónganlo en un palito, prendanle fuego, van a ver cómo se ilumina así. ¿Verdad? En este también hay la contradicción, ¿no?, de los vegetarianos, de que en los vegetales se va a encontrar el hierro férrico. Correcto. Mientras que en la carne va a estar el hierro ferroso en gran cantidad. ¿Pero es que el hierro ferroso lo absorbemos? No, señor. No lo absorbemos. Entonces, si alguien te está vendiendo las tripas con hierro ferroso, para empezar vas a ver horrible. Agarra el arma en esto así, igual listo. Lo primero. Lo segundo, el hierro férrico es la única versión de hierro que los seres humanos podemos absorber. La única. Segundo y tercero, para aclarar ese mito. Ningún alimento tiene hierro ferroso per se en estado bien cocinado. Por eso comemos la carne cocinada, por si acaso. Por esa hay un millón de razones más. Porque además mueren los microorganismos cuando los cocinamos. Ay, no me acuerdo con la vaca. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, respecto al vegetarianismo, vamos a hablar con más calma en otro momento. Pero no, para que no perdamos el hilo del pensamiento, ¿ya? Pero me vas a hacer tu pregunta de nuevo al final. Entonces el hierro absorbido es absorbido por transporte activo. El hierro se une de manera reversible a la transferrina. Que si se acuerdan, la transferrina de la proteína que transportaba él, y le da su hidrosolubilidad. ¿Dónde? En la sangre. De la sangre, pues todo este cuadrado es el plasma. De la transferrina pasa a la médula ósea, donde encontramos este ciclo. Y este ciclo lo une todito. El ciclo está hecho para unir el hierro al grupo E, el al oxígeno, volviendo la hemoglobina, y la hemoglobina al glóbulo rojo. Y ahí está la respuesta. Una célula con uno de estos núcleos no soporta esta mezcla. Se oxida y se muere. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te deshaces del núcleo. Lo haces una célula vulgar de transporte. ¿Y qué pasa? Soporta la unión. En contraste, ¿qué es lo que sucede después? La hemoglobina se une de manera irreversible al eritrocito. ¿Qué quiere decir irreversible? Que por medios enzimáticos no se puede separar, pero no necesita una enzima. ¿Cuál es el problema? Vamos a dibujarlo aquí. ¿Qué es esto? Todo está mal. Es un macrófago. Okay. El macrófago tiene una particularidad. Estos macrófagos, ¿en qué tejidos hay? Pregunta de $1.000.000. ¿En qué tejidos, en qué órgano hay una pared de macrófagos? Correcto. En el vaso. En el hígado no, porque hay un segmento. En el hígado sí y no. Hay un segmento donde sí hay, y hay un segmento donde no hay, donde solo hay sinusoides. Si te meten un balazo te mueres por la cantidad insana de sangre que tiene el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hígado, el eritrocito,
¿Cuánto tiempo vive en teoría? 120 años. Perfecto, 120 días en un promedio. Pero ¿cuál es el problema? Mientras más joven es el eritrocito, más elástico es y atraviesa los orificios y los tejidos de manera sencilla. Pero mientras más viejo es, menos elástico es y se empieza a estancar en las paredes del sistema retículo endotelial del vaso. ¿Y qué creen que le hace el vaso? Chao. Lo fagocita porque no puede salir del vaso. Y lo que se queda en el vaso es fagocitado sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al eritrocito? ¿Y qué es lo que libera? Su grupo M y su globina. ¿Qué le pasa a la globina? Se va al hígado para que se vuelva otra cosa. ¿Qué le pasa al grupo M? ¿Se da el hueso? El M pasa a ser biliverdina. ¿Y cómo pasa a ser biliverdina? Por una enzima que se llama oxidasa. Que, fíjense el nombre, quiere decir que está agregando oxígeno, al grupo M, pero no tiene su proteína de transporte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a oxidar. Y la oxidación no es buena, degrada los tejidos. Y cuando se degrada el grupo M, se vuelve biliverdina, que es de color verde. ¿Y qué le pasa a esta biliverdina? Correcto, se vuelve bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada a través de una enzima que se llama biliverdina reductasa, literalmente reductora de biliverdina. La bilirrubina indirecta que está en la sangre tiene que viajar a este órgano, al hígado, y el hígado lo vuelve bilirrubina directa o conjugada a través de una enzima que solo hay en el hígado, que se llama glucuroniltransferasa. ¿Cuál es el problema con esto? Que esto ya da procesos diagnósticos de por sí. O sea, de lo que ya teníamos diagnósticos en el hemograma, ahora le sigue el siguiente diagnóstico de la serie hepática. Cuando la bilirrubina indirecta se encuentra elevada, el proceso es prehepático. Cuando la bilirrubina conjugada se encuentra elevada, es un proceso hepático. Quiere decir que antes del hígado se encuentra elevado esto, y estamos hablando de procesos de hemólisis o enfermedades del hígado que no permiten la conjugación. ¿Qué es esto? Conjugación. Y cuando se forma la bilirrubina directa, estamos hablando de patologías del tracto digestivo, como por ejemplo la coledocolitiasis, obstrucción de la vía biliar por un lito, que si no conocen, de la coledocolitiasis se forma por trastornos del ácido lipoico y de la bilirrubina directa en relación a la concentración de lecitina, según explica el eje de Admiral-Small, que ya van a ver cómo es. Entonces se forma la bilirrubina directa. Entonces, cuando hay obstrucciones del canal hepático por cálculos, aumenta esta. Cuando hay enfermedades del hígado, aumenta esta. Pero ¿cuál es la particularidad de ambas? Ambas cursan con ictericia. Entonces puede ser que tengas hepatitis e ictericia, o puede ser que tengas coledocolitiasis e ictericia. ¿Quién va a diferenciar qué proceso es? ¿Es esta o esta? Si es esta, no puede ser posthepático, y así sucesivamente. ¿Qué es exactamente lo que sucede aquí? El hígado, spleen en inglés, ¿no? Destruye los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, la vuelve biliverdina y posteriormente bilirrubina, y la bilirrubina se excreta tanto en las heces fecales o en el riñón, llamándose estercobilina en el caso de las heces o urobilinógeno en el caso de la orina. Y la orina se torna de color amarillo y las heces fecales se tornarán color marrón a verde, dependiendo de la concentración. Perfecto. Lo que ustedes están viendo aquí, ¿verdad?, son los capilares que están separados por la ¿cómo se llama? Trabécula. Estas son las trabéculas que siempre les digo. Y las fenestras. ¿Para qué sirven las fenestras? Para el intercambio mediante sustancias que se muevan por difusión simple. Perfecto. Esta es la propiedad. Fíjense cómo el eritrocito cambia de forma. El eritrocito, mientras más viejo es, menos puede cambiar de forma, más probable que sea fagocitado en el sistema retículo endotelial. Entonces, si se han dado cuenta, es importante saber las propiedades de uno
para poder entender el resto. Está correlacionado, es como si estuvieras aprendiendo dos órganos. Por eso es tan difícil la sangre. Y eso que no hemos llevado todavía ¿cómo se llama esto? La dificultad de la serie blanca. Entonces, vamos con esta parte. Lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Resulta que los eritrocitos no solo son células discoides y se acaba el show. Resulta que los eritrocitos pueden tener proliferación de proteínas en la superficie de su membrana. Estas proteínas, por ejemplo, ustedes de una forma u otra ya las conocen. Pues vamos a ponerlo a esta, la vamos a llamar A. A esta otra la vamos a llamar B. Y esta naranja, por su familiaridad con este simio, le vamos a poner su respectivo nombre. Estas proteínas se expresan en la superficie de la membrana del eritrocito, respondiendo a los factores inmunológicos latentes de todos los seres humanos. Human Leukocyte Antigen o antígeno leucocitario humano. El antígeno leucocitario humano, que es el padre de estas funciones, es la que prolifera estas proteínas y que el antígeno, es decir, las proteínas, porque se basan en inmunoglobulinas, reconocen y dicen este tejido sí es de aquí o no es de aquí. Porque cuando desgraciadamente estos son mutantes, cada uno cuando va mutando van apareciendo tejidos que no los reconoce el HLA como propios, como por ejemplo la artritis reumática, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes mellitus tipo 1 en el que el páncreas es reconocido como exógeno. Son mutaciones de estos mismos tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reconoce a los tejidos como exógenos. ¿Qué tipo de tejidos? Colágeno tipo 4 o parenquimatosos. Parénquima, tiroideo. Parénquima, pancreático y colágeno en el caso de las enfermedades reumáticas. Y como se inflama el colágeno tipo 4, se inflaman las articulaciones, los vasos y los riñones siempre. Por eso las enfermedades reumáticas siempre cursan con la última fase de la muerte, que es la lesión renal crónica. Entonces, ¿no es verdad? ¿Cuál es el problema con todo esto? Que estas mismas proteínas tienen proteínas hijas, proteínas padre, tienen proteínas padre, que te dicen de dónde han venido. Por ejemplo, tanto los linfocitos como los leucocitos como la serie roja comparten estas proteínas que son idénticas. Sin embargo, que son una señal de que todas han salido de la célula pluripotencial. Sin embargo, estas proteínas distintas se forman por varios grupos de proteínas que se reciben posteriormente su nombre, que se llaman cúmulos de diferenciación. Y estos cúmulos de diferenciación se van enumerando dependiendo su función. ¿Te suena familiar? Pero el CD4 me está diciendo un linfocito, pero que hace una cosa. Y un linfocito que hace otra cosa. ¿Y esto es un linfocito? No, es esto. CD28 es un eritrocito. Y hay un CD42 que es una plaqueta. Todas tienen proteínas en su superficie que son propias de sus grupos celulares. Y es lo que las diferencia. En contraste, por ejemplo, fíjense aquí estamos viendo la membrana celular del citoesqueleto del eritrocito. Fíjense en este corte. Fíjense qué interesante está hecho el eritrocito. Es como si alguna vez han visto cómo cortan un melón, una sandía, y le ponen un montón de ligas. Es lo mismo esto. El eritrocito, como ven en la microfotografía, acá, es un montón de ligas que le permiten, ¿qué cosa? Cambiar su forma. A medida que va envejeciendo, va perdiendo esa propiedad. Sin embargo, le da esta otra propiedad.
es su morfología. Esto es una, ¿cómo se llama esto? Esto es un eritrocito edematizado. Que ustedes ya sabían porque han hecho la práctica de soluciones parenterales. Y le han puesto en un medio hipotónico. En contraste, por ejemplo, aquí, completamente deshidratado. Y aquí el último y mi favorito, que también vamos a ver en las enfermedades, en ese seminario que estoy armando de enfermedades con monstruos. ¿Han visto la película Coco? No. Ya. El personaje principal que se llama Rodrigo, Miguel. no me acuerdo cómo se llama. Miguel, ¿no? Eso, Miguel. Es taxista, ¿no? Miguel se pinta la cara, sus ojeras gigantes, cara pálida y aquí cerca de la boca también negro, como en la anemia falciforme. En el sickle cell, que tiene una particularidad, por ejemplo, la anemia falciforme, y es la siguiente, es que el eritrocito puede modificar su forma, pero en la anemia falciforme sucede algo, que es un misterio misterioso para ustedes, pero resulta, es verdad, que tiene la cadena de hemoglobina, tiene un índice de glutamina, que en la anemia falciforme, que es congénita, carece de la glutamina. Entonces, cuando el eritrocito se libera del oxígeno, queda este residuo de la membrana celular post liberación de oxígeno, que le va dando esa forma a medida que más oxígeno va liberando. ¿Qué le da su nombre? Anemia falciforme. Muy bien.